No vas a creer lo que te voy a contar. El escándalo más grande de la televisión española está a punto de estallar y podría llevarse por delante a las figuras más icónicas de la prensa del corazón. Imagina el siguiente escenario. Jorge Javier Vázquez, disfrutando de un verano idílico en Marbella, con el sol acariciando su piel y una copa en mano, se vio obligado a cortar su descanso por una llamada que cambió absolutamente todo. No era una llamada cualquiera ni un simple chequeo de rutina, era el ultimátum definitivo de Mediaset. Le exigieron que volviera de inmediato para resolver una crisis que se había vuelto insostenible, una tormenta mediática que tenía un nombre claro y contundente. Terelu Campos. El ambiente en los despachos de la cadena era más tenso que nunca, con los directivos al borde de un ataque de nervios. Las cifras de audiencia habían tocado fondo en julio, con un 9% de share que había desatado el pánico. Informes volaban de un lado a otro, miradas de desaprobación se cruzaban en los pasillos y la desesperación se palpaba en el aire. En medio de este caos, alguien tuvo la idea audaz de crear una lista negra de colaboradores. Nombres que, según las estadísticas y el descontento del público, ya no atraían sino que ahuyentaban. En la cima de esa lista, con su nombre destacado en rojo, se encontraba Terelu Campos. Justo debajo su hija Alejandra Rubio, y en un tercer puesto Carlos Constancia, cuya presencia había generado más indiferencia que expectación. En una reunión de alto nivel, una voz se alzó con una advertencia escalofriante. O hacían una renovación total o la cadena terminaría como un canal autonómico en un domingo por la tarde, con contenidos sin gracia y sin espectadores leales. Nadie se atrevió a rebatirlo porque todos sabían que tenía razón. El dilema era quién tendría el coraje de ejecutar esa purga. Y en ese instante de silencio incómodo, alguien susurró un nombre que nadie se había atrevido a pronunciar. Jorge, a pesar de estar de vacaciones, él era el único que entendía a la audiencia, sabía que funcionaba y que no, y tenía la autoridad para tomar decisiones drásticas. Lo llamaron. Jorge, con su característico tono desenfadado, respondió desde su terraza. Al principio pensó que se trataba de una broma, pero al escuchar los números y las conclusiones, su actitud cambió por completo. De pronto se puso serio y exigió una videollamada urgente. En cuestión de segundos, Jorge apareció en la pantalla con la misma energía y determinación con la que presentaba sus programas estelares. Su mirada penetrante recorrió a cada directivo y soltó la bomba sin rodeos. Para salvar la próxima temporada, tenían que hacer una poda drástica y no había otra opción. Sabían a quién se refería, Terelu. Jorge argumentó que la audiencia ya no se sentía conectada con ella, que su imagen estaba desgastada y que incluso generaba rechazo. La comparó con un plato de comida recalentada del día anterior, algo que nadie quiere volver a probar. Pero eso no era todo, su exigencia fue aún más lejos. No querían escuchar más a las Campos, nada de Terelu, ni de Carmen, ni de Alejandra. El tiempo de la nostalgia había terminado, era el momento de apostar por caras nuevas y energía fresca. Si no lo hacían, les advirtió, no habría manera de levantar la temporada de septiembre. Tras su intervención, Jorge colgó, dejando un silencio denso en el despacho. Los directivos se miraron entre sí sabiendo que Jorge había verbalizado lo que todos pensaban. La decisión estaba tomada. Tenían que contactar a Terelu y comunicarle la noticia. No había vuelta atrás. Mientras tanto, Terelu seguía en Marbella, posando para las revistas y sonriendo falsamente a los fotógrafos. Aparentaba estar de vacaciones, pero en el fondo sabía que su posición en la televisión era precaria. Lo que no sabía era que el fin ya había llegado. Recibió la llamada del director de contenidos a media tarde, diciéndole que tenía que estar en Madrid esa misma noche. Era urgente. Ella, desconcertada, preguntó si había ocurrido algo grave. Él solo repitió que era fundamental que se presentara en persona. Ella, tras un breve momento de silencio, asintió. 2 horas después ya estaba sola en un tren de alta velocidad, con una sola frase resonando en su mente. Reunión urgente, tema delicado, es importante que estés en persona. El paisaje se volvía borroso a través de la ventana, como si su vida estuviera perdiendo el control. Algo se había roto, lo intuía, lo percibía en el aire, pero aún no sabía exactamente qué era. Lo que no se imaginaba era que lo que le esperaba en Fuencarral no era un simple encuentro para ajustar detalles, sino una sentencia profesional. Al llegar a la estación, no había cámaras ni periodistas esperándola, solo un coche discreto que la llevó directamente a las oficinas de Mediaset. En el vestíbulo la aguardaban 3 personas con rostros serios. Ninguno la saludó con una sonrisa o un gesto de bienvenida. En un silencio sepulcral, la condujeron por pasillos que ahora le parecían extraños, donde nadie se detenía a saludarla. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder, pero nadie decía nada.
La puerta de la sala de reuniones se abrió y se cerró detrás de ella, marcando el inicio del fin. El ambiente en la sala era frío y la tensión era casi palpable. 3 personas se sentaban frente a ella: el director de contenidos, la jefa de imagen y un representante del equipo legal. La ausencia de Jorge Javier era evidente, pero su influencia se sentía en cada rincón de la estancia. Ella tomó asiento en silencio. No hubo café ni agua ni las cortesías habituales. Solo una carpeta negra sobre la mesa. El director de contenidos fue el primero en hablar, agradeciéndole por haber venido tan rápido. Ella asintió, preguntando si algo grave había sucedido. Él suspiró y, después de una mirada a sus colegas, soltó la noticia. Habían tomado una decisión. No era por un error, sino por un cúmulo de circunstancias, por el desgaste de su imagen y la respuesta negativa del público. Terelu escuchó en silencio, manteniendo la compostura, pero su cuerpo se tensó. Preguntó si se trataba de un cambio de programa o de horario. El director negó con la cabeza. Era más que eso, era una decisión definitiva. Le explicaron que después de analizar los informes de audiencia, Mediaset consideraba que su tiempo como colaboradora había llegado a su fin. No renovarían ningún contrato con ella, ni de televisión ni de ningún otro tipo. Terelu parpadeó lentamente, como si no pudiera comprender la magnitud de la noticia. Preguntó si era una decisión final e irreversible. La respuesta fue un no rotundo. El abogado le entregó la carpeta. El documento de desvinculación ya estaba listo. Ella lo abrió con las manos temblorosas, leyendo las cláusulas que formalizaban su despido. No había agradecimientos por su trayectoria, solo fechas, liquidaciones y un tono de frialdad empresarial. Levantó la vista, buscando alguna señal de compasión en los rostros de los directivos, pero no encontró nada. El director le pidió que no hiciera declaraciones hasta que ellos lo comunicaran. Ella asintió, guardó la carpeta y se levantó. Salió de la sala sin despedirse. El pasillo le pareció interminable. La realidad la había golpeado y aún no tenía la capacidad de reaccionar. De regreso a su apartamento en Madrid, Terelu no llamó a nadie. No hubo lágrimas ni gritos. Solo miró por la ventana del coche, repasando en su mente los últimos meses. Las miradas de rechazo, los comentarios en redes, los silencios en las reuniones. La televisión ya la había soltado hacía mucho tiempo, pero nadie se lo había dicho. Solo esperaban el momento oportuno. Y ese momento había llegado. Se encerró en su casa, apagó el móvil tratando de asimilarlo todo, pero el mundo no se detiene. Mientras ella se enfrentaba a su derrumbe personal, Jorge Javier desde su terraza recibió una notificación: asunto resuelto. Gracias por tu intervención. No respondió, solo sonrió levemente. Para él el pasado se cerraba sin ceremonias y eso incluía a Terelu. Sin embargo, el impacto de la noticia no se quedó ahí. La información, aunque no era oficial, empezó a filtrarse. Mensajes de texto cruzados, rumores que corrían como la pólvora, lo llenaban todo. Algunos colaboradores celebraban en silencio la salida de Terelu, mientras otros se lo esperaban. Una persona en particular se lo tomó fatal: Alejandra Rubio. Al enterarse, se puso furiosa y acusó a Mediaset de traición y cobardía. Amenazó con romper toda relación con la cadena. Lo que no sabía era que su nombre también estaba en esa lista. Habían evaluado sus intervenciones, su alcance y la desconexión con el público. Las conclusiones eran claras. No sumaba, no conectaba. En un medio donde todo se mide por audiencias, Alejandra se quedaba sin argumentos. Decidió llamar a su tía Carmen Borrego para planear una estrategia, porque las Campos no se rinden sin luchar. Pero esta vez la fuerza que tenían en contra era demasiado poderosa. No era un programa, era todo el sistema el que se había vuelto en su contra. Y esa misma noche, mientras Terelu se preguntaba cómo comunicar su caída sin perder la dignidad, en los despachos de Mediaset ya se preparaba el siguiente movimiento. La caída de Terelu era solo el principio. Hay muchos más nombres en esa lista y alguien muy poderoso ha decidido que es hora de limpiar la casa. El amanecer en Madrid llegó sin estruendo, pero en el silencioso y despiadado mundo de la televisión, las piezas ya se estaban reacomodando. Terelu no había podido conciliar el sueño. Releyó el documento de desvinculación una y otra vez. Cada frase era una puñalada. Se levantó, se maquilló con la misma profesionalidad de siempre, como si intentara convencerse de que todo estaba bien. Pero no había cámaras ni luces de plató, solo su reflejo, un reflejo que ya no pertenecía a ningún canal. Las primeras llamadas de teléfono empezaron a sonar a las 9 de la mañana, pero no contestó. Sabía que no la llamaban por afecto, sino para confirmar si los rumores eran ciertos. Un periodista de un conocido digital ya tenía casi todo el documento y solo le faltaba una confirmación para publicarlo. A las 10:15 un mensaje en X, la red social que aún es el campo de batalla de Mediaset, se hizo viral: Terelu fuera de Telecinco.
El final de una era, exclusiva en marcha. Sin fuente, sin firma, pero el daño ya estaba hecho. Los programas matinales ya lo comentaban sin decir su nombre, pero todo el mundo sabía de quién hablaban. Una colaboradora con historia, una decisión radical. Las redes se dividieron entre la nostalgia y la celebración. Carmen Borrego, mientras tanto, ya estaba en pie de guerra. Contactó a una periodista de su confianza y filtró información para que el tema se hiciera más grande. Al mediodía, la noticia ya se trataba como un hecho consumado. Terelu Campos había sido despedida de forma inesperada. Alejandra, por su parte, se enfrentó a su propia realidad. Cuando llamó a su representante para exigir un espacio en la televisión para defenderse, la respuesta fue contundente. No había interés, su versión no importaba. La lista negra era real y su nombre estaba ahí. Entendió que no se trataba solo de su madre, sino de un veto total. El apellido Campos había sido cancelado y no había nada que pudiera hacer. Mientras tanto, en Mediaset, las conversaciones se volvían más directas. Los directivos revisaban los siguientes pasos. Se mencionaban los nombres de Carmen Borrego y Lidia Lozano, se hablaba de desgaste. Un responsable de contenidos se atrevió a preguntar, ¿hasta cuándo mantendremos a Jorge Javier? El silencio fue la respuesta, aunque todos sabían que también él estaba en la cuerda floja. La única diferencia era que Jorge lo sabía y jugaba sus cartas con más astucia. Mientras tanto, Terelu decidió que ya no podía seguir en silencio. Abrió su ordenador, escribió un texto breve y directo y lo publicó en sus redes. Confirmo que mi etapa en Mediaset ha terminado, no tengo nada más que decir. La publicación se llenó de comentarios. Esa misma tarde recibió una oferta para ir a la competencia. No como colaboradora, sino como la protagonista de una entrevista exclusiva. La oferta era tentadora, pero ella necesitaba tiempo para decidir. La oferta que Terelu recibió de la competencia era de la productora Songa, lo cual era un punto clave. Una entrevista sin restricciones, un espacio para contar su verdad. En paralelo, un ejecutivo de Antena 3 también hizo una llamada, no para ofrecerle un contrato fijo, sino para sondear la posibilidad de una aparición esporádica. Querían aprovechar el revuelo de su caída, televisión en estado puro. Jorge Javier, por su parte, se mantuvo en silencio, pero su círculo más íntimo sabía que su mutismo era parte de su estrategia. Él había pedido la limpieza, él había presionado para que la lista se hiciera realidad. No se ensuciaba las manos, pero tomaba las decisiones. Jorge siempre jugaba a largo plazo. Mientras todo esto sucedía, María Teresa Campos permanecía aislada del ruido. Su nombre, sin embargo, flotaba en cada conversación, porque todo lo que estaba pasando era una consecuencia de lo que ella había construido y también de lo que había dejado caer. Nadie se atrevía a nombrarla, pero todos sentían su presencia. Esa noche Terelu cenó sola, repasó los titulares, los memes, los comentarios. Sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que aún tenía voz y que no iba a desaparecer en silencio. Solo necesitaba el momento perfecto para regresar, y ese momento estaba cada vez más cerca. Lo que nadie esperaba es que la caída de Terelu activaría una reacción en cadena en otras cadenas, otros rostros, otros despachos. Y en medio de esa tormenta, una figura inesperada emergía con fuerza. Belén Esteban. Belén observaba todo desde un segundo plano. No hablaba, no aparecía, no lanzaba indirectas. Su silencio no era por indiferencia, era por cálculo. Llevaba meses reuniéndose con personas clave fuera de los focos. La imagen de la Belén impulsiva había quedado atrás. Ahora era una mujer que había aprendido a esperar, a callar y a golpear cuando los demás bajan la guardia. El vacío que había dejado Terelu era mucho más grande de lo que la cadena había imaginado. No era solo una silla vacía, era una fisura en la estructura. Y Belén lo sabía. Ella conocía el ecosistema mejor que nadie. Su regreso al centro de la narrativa ya estaba pactado, solo faltaba el momento perfecto para que el público lo descubriera. El final de las Campos había abierto un nuevo ciclo, uno sin espacio para nostalgias, pero sí para figuras que pudieran resistir el cambio. Belén Esteban no era solo un rostro conocido, era un símbolo, una constante en el caos. En los despachos de la cadena lo tenían claro. Si alguien podía mantener la atención del público, era ella. Belén no necesitaba ser querida para ser vista, solo necesitaba estar allí. Carmen Borrego, al enterarse de que la cadena había contactado a Belén para ocupar los espacios que antes eran de su hermana, se llenó de furia. Sentía que Mediaset no solo las había traicionado, sino que las estaba reemplazando con su rival más directa. Pero a nadie en Mediaset le importaba la opinión de las Campos. Su tiempo había pasado, Belén en cambio estaba jugando otra partida. Su equipo de comunicación filtraba sutilmente que estaba abierta a nuevas propuestas, no lo confirmaba pero lo insinuaba.
No buscaba contratos a largo plazo, solo apariciones que generaran ruido. Sabía que su imagen seguía siendo un imán para millones de espectadores. No necesitaba un programa, solo necesitaba momentos estratégicos, apariciones calculadas, silencios que decían más que cualquier entrevista. Lágrimas contenidas que mantuvieran la tensión en un directo. Jorge Javier notaba esto y se sentía incómodo. Aunque él también maniobraba desde la sombra, sabía que Belén no respondía a las mismas reglas. Mientras él negociaba con lógica y estrategia, ella actuaba con instinto, y a veces el instinto arrasa con todo. Jorge no quería una guerra abierta con Belén, pero tampoco pensaba cederle terreno. Por eso, en su siguiente aparición en el Deluxe, lanzó un dardo envenenado. No la nombró, pero se refirió a los que solo aparecen cuando huelen sangre. El público lo entendió. Belén también. La tensión entre ellos no era nueva, pero ahora era diferente. Ahora se jugaban la supervivencia y Jorge empezaba a intuir que si alguien podía derribarlo, era ella. Belén no tenía un programa, no tenía un guión, no tenía una cadena fija, pero tenía algo que a él le faltaba: el favor del público. Y en un momento de crisis, eso valía más que cualquier contrato. Mientras tanto, Alejandra Rubio intentaba por todos los medios mantenerse a flote, pero nadie la tomaba en cuenta. El foco se había desplazado. Ya no era ella la noticia, era un simple apunte. Y para alguien que se había criado en el centro del plató, eso era una condena insoportable. Alejandra empezó a considerar la idea de dejar la televisión, no por gusto, sino porque nadie le abría la puerta. Sin cámaras, sin escándalos, su identidad se diluía. En los pasillos de Mediaset, los ejecutivos seguían intentando encontrar un reemplazo, buscando nuevas caras que conectaran con una audiencia que ya había emigrado a otras plataformas. Pero nada funcionaba. Los intentos de renovar la parrilla fracasaban uno tras otro y ahí, de nuevo, surgía el nombre de Belén Esteban, no como colaboradora, sino como la última esperanza. La llamaron y le ofrecieron una sección propia, un espacio donde podría decir lo que quisiera, sin censura. Ella no aceptó de inmediato, tampoco se negó. Jugó con los tiempos porque sabía que cuanto más se hiciera de rogar, más valdría su regreso. Y en el fondo disfrutaba de la situación porque por primera vez en mucho tiempo no dependía de nadie. Ella tenía el control, y ese poder en un ambiente donde todos rogaban por unos minutos de pantalla la convertía en una reina sin corona. Carmen Borrego, al enterarse de esta maniobra, intentó contraatacar. Llamó a productoras, ofreció exclusivas, se mostró disponible, pero nadie le respondió. El teléfono no sonaba, el interés se había desvanecido. Y ella lo sintió como una traición doble, profesional y personal. No solo no la querían, sino que la habían reemplazado por alguien que siempre consideró su rival. Alguien que representaba todo lo que ella no era, impredecible, indomable y lo más importante, imprescindible. Esa noche, en un restaurante de lujo, Belén cenó con su representante y un directivo de Mediaset. Hubo risas, brindis, planes para el futuro. No había un contrato firmado, pero la decisión ya estaba tomada. El plató la esperaba y esta vez no regresaba como una más, sino como el rostro que podía salvar un imperio que otros habían dejado caer. Lo que ninguno de ellos sabía era que había alguien más observando desde la oscuridad. Una figura inesperada, alguien que había desaparecido durante meses, a quien muchos daban por acabado, pero que guardaba unas bajo la manga. Y esa carta estaba a punto de ser jugada, porque en la televisión, cuando crees que todo está dicho, siempre hay un giro inesperado. Kiko Hernández, en silencio, observaba todo. Mientras todos pensaban que estaba retirado, él recopilaba información, audios, detalles que podrían hundir a varios rostros de la cadena. Sabía demasiado y ahora tenía el poder. No necesitaba salir en pantalla para hacer temblar los cimientos de Mediaset. Un simple mensaje suyo podría desestabilizarlo todo, y lo sabía. Carmen Borrego, desesperada por no quedar en el olvido, intentó dar un golpe de efecto, filtrando una historia sobre Belén Esteban a través de un viejo contacto, pero nadie la publicó. Ya no generaba interés, su credibilidad estaba por los suelos. Mientras ella insistía en el escándalo, el público había perdido el interés en su discurso. Belén, en cambio, se mantuvo firme en su estrategia. Su posible regreso estaba en negociación, pero con sus propias condiciones. No quería volver al pasado. Si regresaba, sería con sus reglas. Y si no, no le importaba seguir lejos del plató. Jorge Javier preparó su propia jugada. Anunció un especial donde contaría su versión de lo sucedido. No mencionó nombres, pero dejó claro que venía con cuentas pendientes. Ya no tenía el poder absoluto de antes, pero todavía podía mover fichas importantes. Mientras tanto, la hija de Terelu se desvanecía en el olvido. Alejandra Rubio se desinflaba. Los proyectos prometidos no llegaban y nadie la echaba de menos. En los pasillos de la cadena se respiraba un cambio inminente.
Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero todos sentían que se acercaba una limpieza profunda. Los que supieron esperar, como Kiko, podrían tener la última palabra. No necesitan gritar, solo actuar en el momento justo. Menudo escándalo. La televisión ha dado un giro brutal y hay una purga masiva de rostros conocidos, pero el misterio es, ¿quién se irá y quién se quedará con todo? No te pierdas ni un solo detalle de esta historia. Asegúrate de suscribirte a Chismeando con Glamour para que seas el primero en enterarte de todas las novedades que están por venir.